la verdad que este es un programa muy especial porque nos vamos completamente de la coyuntura, ¿o no? Bueno, yo soy de las que creen que para que la historia no se repita hay que conocerla. El 27 de enero se conmemora eh, un reconocimiento a las víctimas del Holocausto. Nos parece que el mundo está en un momento muy particular donde los fundamentalismos están tomando un carisma bastante especial y que es absolutamente necesario que conozcamos lo que pasó para que la historia no se repita. Tenemos un colega acá en el piso, al lado nuestro, que tuvo la oportunidad de entrevistar a una mujer que vive en Córdoba y que es una sobreviviente de Auschwitz. Así que hemos decidido como una forma de conmemorar, de aportar, de poner nuestro granito de arena para que la historia no se repita, darle este espacio a esa entrevista, para que todos conozcamos de primera mano qué pasó, para que no se vuelva a repetir. Gracias, Carlos, por elegir entrevistas, por estar acá y contanos cómo se te ocurrió. Mira, empezó con la nieta de Cuca, que es la persona que entrevisté, y ella, como regalo a su abuela, le quiso hacer, digamos, una nota escrita para una revista o algún diario. Entonces me contacta y cuando escuché la historia me pareció que era demasiado rica y demasiado interesante como para resumirla en una página, digamos. Entonces decidimos hacerle como una especie de documental y una entrevista. Bueno. Así que, bueno, es una historia, la verdad, que de esas bueno, que te llegan al alma, porque realmente hoy ella la ves reírse y la ves contando su historia desde su lado de sobreviviente y es realmente inspiradora. ¿La vemos? La vemos. Ahora, tus comidas son más ricas con el nuevo untable Por Salud de Manfrey. Va con todo, un verdadero aliado en tu cocina. Nuevo Por Salud de Manfrey. ¡Próbalo! Manfrey, eso que te gusta. Eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, Sie wollten, Herr... Hola, buenas tardes. Me llamo
Me llamo María Magdalena Schleicher. Soy polaca. Nací en Tomaszów Mazowiecki. Mi mamá se llamaba Valeria. Mi papá Eduardo. Son recuerdos, algunos lindos, otros tristes, porque vivir una guerra, un campo de concentración, no es lindo. O sea, mi niñez fue muy triste. Hasta los 5 años fue linda. Después ya no, porque teníamos una casa preciosa, un arroyo que yo sabía ir. Había un puente que cruzaba el arroyo y yo iba ahí y miraba las nutrias cómo se metían al río. Todo eso lo quitaron y nos mandaron a una casita chiquita que era del guardabosque. Y ahí estuvimos con mi mamá y mi hermano, porque mi papá tuvo que huir porque lo buscaban para matarlo, porque eran de los partisanos los que luchaban. Cuando lo toman prisionero y lo llevan a un campo de concentración que estuvo 8 días y 8 noches al aire libre, como todos los otros prisioneros que caían muertos alrededor de él, y él decía: no, yo tengo que sobrevivir por mi familia. Y como no le daban ni agua ni comida, se tomaba su propia orina para poder subsistir. Y así, después cuando llega que dejan salir a los ancianos, para ellos personas mayores de 60 años, a mi papá le dicen: ¿y qué haces vos ahí? Andate, si sos un viejo no nos servís. Y claro, estaba tan envejecido, flaco, con hambre, que lo dejaron ir. A mi mamá le habían dicho que mi papá estaba muerto, y a él le habían dicho que a mi mamá y a mi hermano y a mí nos habían matado, que no había quedado nadie. Y él, desesperado, cuando lo sueltan, llega a la casa donde vivíamos y no había nadie. Entonces dice: ¿y mi familia? Y le dijeron que habíamos huido a la casa de mi abuelo. Y allá llegó caminando, cansado, envejecido. Y la alegría que tenía era inmensa. Él se tiró al suelo y me hacía cochito, que es lo que siempre jugaba. Y me acuerdo que después, más grande, ya tenía 6 años y también tuvo que huir, no podía estar con nosotros. Y el médico le dijo a mi mamá que o que me llevara con él o que él viniera, porque me iba a morir, porque no comía, extrañándolo. Pesaba, no sé si
con 5 o 6 años, 17 kilos. Estaba muy flaca. A los 6 años, una noche, no tenía todavía 6 años, cayó los alemanes y buscándolo a mi papá. Y era de noche. Yo tenía 5 y mi hermano 1 año. Entonces cuando abrió mi mamá la puerta, no dijeron nada. La golpearon, que se desmayó. Yo sentí todo eso. Lo saqué a mi hermano de la cuna y lo llevé conmigo por miedo a que le hicieran algo. A mi mamá la levantaron del suelo y lo veía yo. Y la sentaron en una silla y le tiraron un balde de agua para que reaccionara. Y le preguntaban que dónde estaba mi papá. Y mi papá, le mandaba cartas a mi mamá arriba de la mesa, tenía así un montón de cartas. Él iba a una ciudad, un pueblo, de ahí le mandaba una carta, pero él ya no estaba ahí, ya estaba en otro lado, porque lo buscaban. Y el que nos ocupó la casa era un amigo de años de mis padres, pero era alemán. Cuando surge toda esta guerra, él se apropia de nuestra casa y nos manda a la casita del cuidador. Y él tenía contactos y entonces le dijo a mi mamá, dice, no sé cómo, pero comunícate con tu marido que te saque, porque estás en la lista. Como no lo pudieron matar a él, te van a buscar a vos. Entonces, por medio de amigos que tenía, se comunicaron con mi papá para que nos viniera a buscar. Era invierno, frío. Cayó una noche, mi mamá ya tenía preparado todo. Unas almohadas de plumas que en esa época se usaban, acolchado de pluma. Y ahí metió comida, un poco de ropa y nos vino a buscar mi papá y salimos a huir. Y era invierno, muy frío. Entonces mi papá me llevaba en hombros a mí y mi mamá a mi hermano. Y así cruzamos los Alpes. Y me acuerdo que estábamos en una montaña y apareció un avión, pero a toda costa nos quería matar. Entonces mi papá decía, vámonos para acá. Y donde habíamos estado, él bajaba, pero de una forma impresionante, y ametrallaba ese lugar donde estábamos. Y así pudimos huir, escondernos entre los pinos que no nos pudo ver. Y llegamos a Austria y ahí nos dieron alojamiento. Yo me acuerdo que tenía como 40 grados de fiebre, nos dieron alimento, leche,
ahí pasamos la noche para después seguir. O sea, había gente buena que comprendía. Después, cuando nos metieron en el campo de concentración, me acuerdo que nos metieron en unos hornos desnudos, mi mamá y nosotros dos, mi hermano y yo. Y era no sé, un líquido horrible, oloroso, que caía del techo. Decían que era para desinfectarnos, parecía que nos iban a matar con eso. Y después agua nos echaban para lavarnos. No fue fácil. Hubo años que no podía hablar de esos recuerdos. Todavía en la actualidad me duelen. Y yo veo los noticieros y veo la guerra y pienso lo que sufre esa gente. Porque uno cuando lo vive en carne propia no es fácil olvidarse. Y me acuerdo que la madre con los hijos estaba en como un pabellón, era como una, no sé, terrible. Dormíamos en unos catres que me acuerdo mi mamá hervía agua y le echaba en las uniones porque había pulgas, garrapatas. Entonces no dormía cuidándonos de que no sufriéramos. Con mi papá nos veíamos únicamente un ratito atrás de los alambres de púa y hablábamos a veces así, a la distancia. Y entonces cuando pudimos escapar de ahí, los 4 huíamos. Porque éramos polacos, teníamos la P. O sea, si hubiéramos sido judíos, nos mataban. Y el apellido. Entonces decían que por qué nos llamábamos como si fuéramos alemanes. Entonces mi viejo le decía de que había una descendencia que, no sé, tatarabuelo era von Schleicher. Era una familia muy pudiente. Él era el único hijo, porque tenía un hermano y se murió. Los padres murieron y tenían en Lodz 7 edificios de pisos. Eso se quedaron los alemanes. Y
Y cuando le decían que podía reclamar, inclusive mi viejo le podían pagar una indemnización por haber sido prisionero y que le habían quitado todo, y dijo: yo de ustedes no quiero nada. No acepto. Dicen: no me van a devolver la vida. Mi papá era muy inteligente, entonces pensó: ¿qué puedo hacer o cómo puedo conquistar a los guardias alemanes? Y ellos les gustaba el vodka y no tenían, tampoco les daban. Entonces mi papá dijo: bueno, por ahí vamos bien. Se hizo un alambique casero y con cáscaras de papa, que teníamos que pelar papas para la comida, nos hacían pelar muchas papas, entonces él juntaba las papas y con eso las fermentaba y se hizo vodka. Y eso que los alemanes chochos, y él les decía: bueno, yo les vendo vodka, pero ustedes me dan comida o me dan zapatos, que no tenía unos huecos que caminaba, no había suela en los zapatos. Y entonces les dijo: yo no les voy a cobrar, pero me van a dar un uniforme y botas y ropa para mi familia. Y yo les doy la vodka que quieran. Y los tipos, claro, para ellos era poder chupar porque no les daban. Y bueno, y así le pudo falsificar unas firmas, consiguió un permiso, se movió, conectó y salimos como alemanes. O sea, la P había que esconderla. Sí. Hablaba 9 idiomas. Era muy inteligente. Y bueno, murió joven. Todo el sufrimiento, todo lo fue minando y su salud se fue deteriorando. Siento angustia, tristeza y alegría, porque pude superar. Tengo una familia hermosa y bueno, los recuerdos uno los vive, piensa, pero yo traté de superar. Dije: voy a ser más fuerte, voy a seguir viviendo. Es como nunca pensé que hubiera superado la muerte de mi marido. Yo me quería morir con él. Pero bueno, imagínate, lo conocí, tenía 15 años, casi 16. Tuvimos casi 6 años de novio, me casé a los 21. Fue el amor de mi vida. Daba la vida por él. Son pruebas que nos da la vida. Ahora vivo feliz, tengo mis hijas, mis nietos. El dinero hace falta, pero no es todo en la vida. Hay que ser comprensivo, pensar en los demás y tratar de subsistir, y a veces con lo que uno tenga. Porque el dinero hace falta, pero si no tenés, conformate con lo que tenés y trata de pelear para poder salir adelante y conseguir lo que quieras. Porque esa es la verdad. Si vos te quedas sentado esperando que te llegue, no va a llegar nunca.
afrontar la vida y pelear por lo que vos querés. Es lo principal. Y que sean felices. Es lo que yo le pido a Dios, que mis hijas sean felices y la familia. Porque digo, yo ya viví. Ya lo que me queda, vivo regalada. Pero ellos todavía tienen un futuro y que puedan realizarse y ser felices. Es lo único que me importa. Vivila, disfrutala, dale nomás. Sí, eso es. Y cosas peores. La verdad que es muy fuerte todo lo que vimos y todo lo que escuchamos. Vos tuviste la oportunidad de hacer la nota. Sí. En un minuto, porque no quisimos robarle nada de tiempo a Cuca. Contanos cómo te sentís después de haber hecho esa nota. Mira, te lo resumo cómo me despedí, con un te quiero mucho. O sea, me llegó tanto que no le pude ni siquiera preguntar todas las preguntas que había programado en la entrevista, digamos. Ella simplemente habló y habló y habló y yo lo único que hacía era cambiar la batería de la cámara. Y la verdad que es, además de contestar todas las preguntas que yo llevaba, creo que es como uno de esos regalos de la vida, ¿no? Conocer estas historias y gente que encima tiene una sonrisa al contarlo es, por más que sea emotiva y obviamente que, como ya hemos visto, que se emociona mucho. Ha empezado a contarlo ahora hace poquito y la verdad que, bueno, nada, para mí es un regalo de la vida. Muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias, Carlos, por este documento que nos trajiste acá y traten de guardarlo, traten de googlearlo y de volver a verlo y desde el pequeño lugar que ocupamos en la sociedad hagamos lo imposible para que nunca más se repitan estas historias. Buena semana, buenas noches.